Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus. ¿Qué les parece si revisamos lo que ocurrió en el mundo de la ciencia la semana pasada? Pero antes, me gustaría contarles brevemente que estamos regalando un mes gratis de Skillshare, la reconocida plataforma de aprendizaje en línea. Si hay algo que siempre han querido aprender, probablemente lo puedan hacer allí. Hay cursos de todo tipo, desde edición de video y cocina hasta inteligencia artificial. Ahí les dejo el link en la descripción. Ahora sí. La semana pasada, científicos descubrieron que los químicos eternos son mucho más ácidos de lo que se creía anteriormente. ¿Y a mí qué dirás? Pero, escucha, esto puede ser preocupante. Así es, los llamados químicos eternos, conocidos como PFAS, son compuestos que no desaparecen fácilmente. Permanecen en el agua, el suelo o incluso en nuestros cuerpos debido a su gran estabilidad. Esa persistencia se relaciona mucho con su acidez. Muchos PFAS liberan protones con facilidad, lo cual les da carga negativa y les permite disolverse en agua, moverse más rápido y contaminar más. Ahora, un estudio publicado en Environmental Science and Technology Letters muestra que algunos PFAS son todavía más ácidos de lo que se pensaba, y esto cambia la forma de entender su comportamiento ambiental y sanitario. En el estudio, un equipo de científicos midió la acidez de 10 PFAS y 3 de sus productos de degradación con un método experimental mucho más preciso que los anteriores, evitando errores comunes en el laboratorio. Los resultados fueron sorprendentes. Por ejemplo, el sustituto Gen X, el cual es usado en la fabricación del teflón, mostró un pKa 1000 veces menor que el estimado previamente. Eso lo hace altamente móvil en el agua. El pKa, por si acaso, es un valor que utilizan los químicos para describir qué tan fuerte o débil es un ácido. No vayas a pensar que son pecadores o algo así. Otro caso, el del PFOA, fue igual de revelador. Mientras antes se calculaba un pKa entre 1 y 3.8, el nuevo valor fue de menos 0.27. Eso significa que prácticamente siempre está cargado. También revisaron el ácido trifluoroacético, el cual cada vez se encuentra más en lluvias y resultó mucho más ácido de lo esperado. El nuevo valor 0.03 confirma que se disuelve y dispersa fácilmente. El secreto de este descubrimiento estuvo en utilizar espectroscopía de resonancia magnética nuclear, una técnica que permite detectar si una molécula está cargada o no, sin errores por su adhesión al vidrio. Con estas mediciones más exactas, ahora sí se puede entender mejor si un PFA se quedará en el agua, se unirá al suelo o penetrará en organismos vivos. Además de esto, permitirá mejorar modelos computacionales, entrenar algoritmos de predicción y diseñar mejores estrategias para frenar el impacto de estos contaminantes persistentes en el medio ambiente y en nosotros. Ahora, en español no se conoce mucho este término de químicos eternos, más se los conoce como sustancias perfluoroalquiladas. Pero entre químicos inmortales y sustancias que pagan alquiler, ¿cuál suena más chévere? Hallazgo en Sudáfrica cuestiona el papel del Homo sapiens en los primeros rituales funerarios. El debate sobre si el Homo sapiens fue realmente la primera especie en enterrar a sus muertos está más activo que nunca, y la respuesta podría no ser tan obvia como se pensaba. Un nuevo estudio revisado por pares propone que el Homo naledi, una especie de cerebro pequeño que vivió en Sudáfrica, ya practicaba entierros hace más de 240.000 años. Esto sería mucho antes de que neandertales y humanos modernos comenzaran a hacerlo hace apenas unos 120.000 años. Si esto es cierto, cambiaría en cómo entendemos las primeras prácticas culturales. Los restos fueron encontrados en el Cradle of Humankind, el cual es un sistema de cuevas cerca de Johannesburgo. Allí aparecieron fósiles de al menos 15 individuos junto a grabados y carbón. Durante años, esta evidencia fue vista como circunstancial. Muchos especialistas pedían pruebas más sólidas y señalaban dudas sobre las fechas, las supuestas fosas e incluso las marcas en las paredes. El año pasado, una revisión concluyó que no alcanzaba para demostrar entierros culturales. Pero el nuevo artículo sostiene que los cuerpos fueron cubiertos de sedimentos poco después de ser depositados, y esto descartaría hipótesis alternativas como caídas accidentales o entierros lentos por procesos naturales. Según los autores, la explicación más sencilla es que hubo una acción deliberada. El trabajo afirma que ni la gravedad, ni los derrumbes, ni la sedimentación gradual explican la posición de los restos. La hipótesis del entierro intencional es la que mejor encaja. Así que por primera vez se está planteando con claridad que el Homo naledi pudo haber participado activamente en estos entierros. Y de confirmarse, estaríamos frente a un comportamiento cultural sorprendentemente complejo. El artículo fue publicado en eLife. Mira,
Con lo pequeño que era el cerebro del Homo naledi, ya pensaba en funerales, al parecer. Aunque seguramente también pensaba que la Tierra era plana. Felizmente ya tenemos un cerebro más grande. Científicos descubren que un insecto diminuto supera a todos los animales en número de cromosomas. Escucha que esto está interesantísimo. Resulta que la mariposa Atlas azul esconde un récord único en el reino animal. Tiene la mayor cantidad de pares de cromosomas conocida hasta ahora, nada menos que 229 por célula. Para que te hagas una idea, la mayoría de las mariposas rondan entre los 31 y 32 pares y los humanos apenas llegamos a 23. Como verás, la diferencia es enorme. Algunos vegetales sí superan esa cifra, como el helecho lengua de víbora con más de 700 cromosomas, pero en su caso se debe a copias enteras de ADN. La mariposa Atlas azul solamente maneja 2 copias, así como nosotros, pero con el material genético fragmentado en muchísimos pedazos pequeños. Eso es lo que la hace tan especial. Su análisis genómico, que ha sido publicado en Current Biology, sugiere que todo ocurrió en unos 3 millones de años. Su ancestro tenía 24 cromosomas y tras múltiples rupturas llegó a 229. Lo curioso es que esas divisiones ocurrieron en zonas menos compactas del ADN. Normalmente romper cromosomas tiende a ser perjudicial, pero esta especie sobrevivió a su problema. Normalmente romper cromosomas tiende a ser perjudicial, pero esta especie sobrevivió sin problema. Sus cromosomas sexuales, en cambio, no se fragmentaron. Esto indica que hay límites evolutivos que no se pueden cruzar si se quiere seguir funcionando como especie. En su estudio, los investigadores han destacado que pese a tener tantos cromosomas, estos son muy pequeños, incluso dentro de las mariposas, donde ya suelen ser más chicos que en otros animales. Este fenómeno ya se había visto en otros lepidópteros, pero nunca en una escala tan extrema. Eso sugiere que debe haber ventajas ocultas para mantener una organización tan compleja. Lo interesante es que la reorganización cromosómica también aparece en células humanas con cáncer. Así que estudiar cómo esta mariposa sobrevive a ese desorden podría aportar claves para luchar contra esta terrible enfermedad. Todo muy bonito, mariposas, pero ustedes no se pueden disfrazar de humanos. Nosotros sí podemos ser mariposas. La mano humana transformó la evolución haciendo crecer al ganado y haciendo reducir la fauna silvestre. ¿Cómo es esto, dirás? Pues durante el último milenio los animales no evolucionaron de forma pareja. Los animales domésticos como las vacas, las ovejas o las gallinas crecieron de tamaño, mientras los salvajes como los zorros y los ciervos se hicieron más pequeños. Un estudio publicado en PNAS analizó más de 81.000 mediciones de restos arqueológicos en Francia. Y el patrón es claro. Nuestra especie está detrás de estas tendencias opuestas. Los animales domésticos fueron seleccionados generación tras generación para ser más grandes, tienen más carne, más huevos, más lana, y es esa presión intencional la que reforzó los rasgos que más nos beneficiaban. En cambio, los animales salvajes enfrentaron caza constante, pérdida de hábitat y fragmentación de ecosistemas. Todo esto empujó a sus poblaciones hacia cuerpos más pequeños y menos abundantes. El estudio también modeló 8.000 años de cambios ambientales desde el clima hasta el uso del suelo. Esta aceleración coincidió con la expansión agrícola y el crecimiento de las ciudades. Cuando los campos y las urbes se multiplicaron, los recursos para la fauna silvestre cayeron en picada. Esa escasez creó una presión selectiva fuerte, favoreciendo tamaños más pequeños. Hoy en día la diferencia es brutal. Tanto así que las gallinas de granja representan 3 veces la biomasa de todas las aves silvestres juntas. Así que nuestra huella sobre la evolución es innegable, y no solamente afecta al ganado. Estudios recientes muestran frailecillos cada vez más pequeños y golondrinas con alas más cortas. Incluso los peces son un 20% menores por la sobrepesca. Y el problema no es solamente el tamaño. Muchos peces también viven un 25% menos, cambiando de esta forma el equilibrio de los ecosistemas marinos. Ahora, lo más inquietante es que especies sin beneficios directos para nosotros suelen ser las más importantes para sostener la estabilidad ecológica. Sí, hasta los parásitos cumplen un rol muy importante. Así que si seguimos con el mismo ritmo, no sería raro que dentro de unos siglos los elefantes terminen del tamaño de un pony. Eso sí te va a gustar, ¿no? ¿Por qué mejor una cucaracha del tamaño de un tigre? Ah, ¿ya ves? Encuentran microbio que puede comer polvo marciano, producir oxígeno y que podría ser una gran mascota espacial. De hecho, que han escuchado de los organismos extremófilos. Estos son capaces de vivir en condiciones que para nosotros serían imposibles. Estos organismos ayudan a entender hasta dónde llega la vida y en algunos casos producen recursos útiles como el oxígeno. Un estudio publicado en Acta Astronautica ha analizado una cianobacteria muy particular. Estamos hablando de la Crococidiopsis o Cro para simplificar.
Esos organismos se encuentran en desiertos de Asia, Norteamérica e incluso en zonas de la Antártida. Crow es tan resistente que fue enviada a la Estación Espacial Internacional en los experimentos Biomex y BOSS. Allí estuvo expuesta al espacio durante 1 año y medio. En Biomex se probaron células individuales, mientras que en BOSS se estudiaron biopelículas, que son capas de células que se protegen entre sí. En ambos, la radiación ultravioleta fue el mayor desafío. Aún así, bastó una mínima protección como el polvo rocoso o células sacrificadas en la superficie para que las demás sobrevivieran mucho mejor. Lo sorprendente ocurrió al volver a la Tierra. Al rehidratarse, Crow reparó el daño de su ADN sin mostrar más mutaciones que las cepas de control. Pero no solamente sobrevive al espacio, también resistió radiaciones gamma miles de veces mayor que la letal para un humano. Y aunque finalmente muere en niveles extremos, deja biomarcadores que son detectables. Esta característica lo convierte en un candidato para buscar señales de vida extinta en Marte. Además puede soportar temperaturas de menos 80 grados Celsius como las de las lunas heladas, entrando en un estado vitrio reversible. Crow incluso puede crecer en suelos lunares o marcianos que son simulados, produciendo oxígeno por fotosíntesis. Y eso no es todo, también puede tolerar los percloratos marcianos gracias a sus genes que reparan su ADN. El plan es que misiones futuras prueben cada vez más sus capacidades, como por ejemplo su fotosíntesis con luz infrarroja, algo muy raro en plantas y cianobacterias, pero que es clave para pensar en sistemas alrededor de estrellas enanas rojas. Como ya se imaginarán, Crow se ha convertido en una pieza central de la astrobiología. Se trata de un organismo diminuto que desafía los límites de la vida tal como la conocemos. Mira, esa bacteria aguanta radiación espacial, frío extremo y suelos marcianos. Y tú estás, ay, no tengo wifi. Bueno, yo también, la verdad. Un tipo de música podría ser una cura inesperada para el mareo por movimiento. Si eres de los que se marea mucho cuando un auto está en movimiento, escucha, la próxima vez que te pase esto, tal vez la solución no esté en cerrar los ojos, sino en darle play a una canción alegre. Un estudio publicado en Frontiers in Human Neuroscience ha probado justamente eso. 30 personas participaron en un experimento con un simulador de conducción diseñado para provocar mareo. Mientras tanto, llevaban un casco de electroencefalografía que registraba en tiempo real cómo su cerebro pasaba de un estado estable al malestar y después a la recuperación. Los voluntarios se dividieron en 6 grupos. 4 escucharon música durante 1 minuto después del mareo, 1 meditó en silencio y otro detuvo el simulador antes de sentirse mal. La música alegre fue la más efectiva. Redujo los síntomas en un 14% en comparación con la meditación. La música suave quedó muy cerca, con un 13.4% de mejora. Pero la sorpresa vino con la música triste. En lugar de ayudar, ralentizó la recuperación. O sea, escuchar canciones melancólicas empeoró los síntomas del mareo. Aunque este experimento tuvo pocos participantes, los resultados coinciden con otros estudios que muestran cómo la música puede cambiar no solamente el ánimo, sino también la respuesta física del cuerpo. Ya se sabe que escuchar tu canción favorita puede reducir el mareo causado por realidad virtual e incluso se ha sugerido que ayuda con la resaca. El registro cerebral reveló que el mareo se relaciona con menos actividad en la región occipital, la cual procesa la visión. Cuando los participantes mejoraban, esa actividad se volvía más diversa. Los autores del estudio plantean que la música alegre o relajante ayuda a mantener un estado físico más equilibrado, mientras que la triste genera resonancia emocional y empeora el malestar. Bad Bunny se lesionó por saltar como un conejito. En esas estamos. Estudio revela que los vuelos espaciales aceleran el envejecimiento de las células madre humanas. Sí, pasar tiempo en el espacio no solamente significa flotar y ver la Tierra desde arriba. También puede hacer que el cuerpo envejezca mucho más rápido, al menos según un estudio publicado en Cell Stem Cell. Allí, un grupo de investigadores envió células madre humanas a la Estación Espacial Internacional usando misiones de reabastecimiento. Estuvieron entre 32 y 45 días en condiciones de microgravedad. Lo que encontraron fue sorprendente. Las células comenzaron a producir más proteínas inflamatorias, se estresaron y perdieron parte de su capacidad para regenerarse de manera eficiente. Además, sufrieron más daños en el ADN y sus telómeros se acortaron con rapidez. Como ya sabrán algunos, estos son las puntas que protegen los cromosomas y están directamente ligados al envejecimiento. En la Tierra ese desgaste toma años, pero en el espacio ocurrió en pocas semanas, mostrando lo duro que puede ser ese ambiente para la biología humana. El experimento se hizo con células madre hematopoyéticas, responsables de producir la sangre. Para cultivarlas, se diseñó un sistema especial que funcionara en gravedad cero.
Cuando las células regresaron, algunas mostraban tanto estrés que incluso despertaron zonas del genoma que normalmente permanecen apagadas. Eso puede generar inestabilidad e impactar el sistema inmune. Los científicos describen el espacio como una prueba de estrés extrema para el cuerpo humano. La combinación de microgravedad y radiación acelera procesos que en la Tierra ocurren mucho más lento. Pero no todo fue negativo. Al volver a un entorno normal, algunas células comenzaron a recuperarse. Incluso, al colocarlas sobre tejidos jóvenes, ciertas señales de daño se revirtieron. Esto sugiere que los efectos del espacio podrían ser temporales y que existen posibilidades de desarrollar terapias para proteger a los astronautas en misiones largas. El hallazgo también es útil en otro nivel. Permite entender mejor cómo envejecemos en la Tierra y qué mecanismos están detrás de las enfermedades como el cáncer. Bueno, igual si no queda en las células madre, nos queda en las células padre. ¿Cómo que no hay células padre? ¿Seguro? No, voy a quejarme. Por primera vez, un planeta bebé fue captado formando anillos cósmicos. Un hallazgo reciente acaba de confirmar algo que los astrónomos sospechaban desde hace décadas. Los huecos en los discos de polvo estelar realmente pueden ser tallados por planetas en formación. Sí, por primera vez se logró observar directamente a uno de esos mundos bebés. Se trata de WISPIT 2b, un gigante gaseoso que está escondido en un disco protoplanetario y que está causando un vacío enorme. Como ya muchos saben, el nacimiento de planetas ocurre en discos de gas y polvo que rodean a estrellas jóvenes. A medida que el material se agrupa, aparecen huecos, pero hasta ahora solo se habían visto los anillos. Gracias al instrumento MAC-AOX, diseñado para detectar luz H-alfa que emite el gas al caer sobre protoplanetas, se pudo captar la señal clara de este recién nacido cósmico. La estrella anfitriona, WISPIT 2, está a 434 años luz. Es en su disco que los investigadores encontraron a este planeta, que tiene una masa de 5 veces mayor que la de Júpiter y que está orbitando mucho más lejos que Plutón del Sol. El descubrimiento es como mirar una versión temprana de nuestro propio sistema solar, ya que ofrece pistas de cómo surgieron los planetas y los cuerpos menores que hoy conocemos. Los astrónomos resaltan que es el primer planeta incrustado en un anillo que se observa directamente. Esto servirá como referencia para futuras investigaciones. El hallazgo fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y confirma con pruebas directas que los planetas jóvenes son los verdaderos escultores de los discos protoplanetarios. Y para terminar, astrónomos detectan explosión de rayos gamma que desafía toda la lógica espacial conocida. ¿What? Pues resulta que el 2 de julio de este año ocurrió un fenómeno que sorprendió la astronomía. Una explosión cósmica totalmente fuera de lo común registrada como GRB 250702b. Como muchos saben, los estallidos de rayos gamma son los eventos más violentos conocidos en el universo, pero este rompió todos los esquemas. Duró casi un día entero, cuando lo normal son segundos o minutos. Lo más raro fue que se repitió varias veces, como si latiera. Ningún modelo actual explica que un GRB se comporte de esa forma tan prolongada y periódica. Generalmente estos estallidos ocurren por dos causas: la muerte de una estrella masiva que forma un agujero negro o la fusión de estrellas de neutrones. Pero aquí nada encajaba. El telescopio espacial Fermi lo detectó en 3 momentos distintos separados por horas, mientras que el satélite Einstein Probe ya había captado rayos X del mismo objeto un día antes. En un principio el brillo fue tan intenso que se pensó que estaba en nuestra galaxia. Luego se confirmó que provenía de una galaxia lejana con una forma extraña, dividida en dos. Las hipótesis apuntan a una estrella gigantesca que murió de una forma poco común o a un evento de disrupción por marea, donde un agujero negro destroza a una estrella. Este último caso implicaría la presencia de un agujero negro de masa intermedia, el cual es un tipo sospechado durante décadas pero nunca confirmado. El hallazgo fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y podría ser clave para entender un fenómeno cósmico sin precedentes. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. No se olviden que estamos regalando un mes gratis de Skillshare. Si hay algo que siempre han querido aprender, probablemente lo encuentren ahí. Hay cursos de todo tipo, así que anímense. Ahí les dejo el link en la descripción. No se olviden tampoco que si desean más información sobre cada una de las noticias que hemos dicho acá, pueden encontrarla en los enlaces de la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar las notas más desarrolladas y también otras notas que nos salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.